la verdad sobre lo ocurrido el 11M. Nuestro segundo invitado es una mujer. Ella era una de las personas que iban ese día en los trenes de la muerte. Estuvo a punto de morir. Una bomba le estalló justo al lado de donde iba sentada. Nunca ha aparecido en un medio de comunicación porque no quiere ser protagonista de nada, aunque les aseguro que su experiencia es un ejemplo para todos. Esta noche, en confianza, hablaremos con Federico Jiménez Los Santos y con Esther Sáez. Buenas noches, Federico Jiménez Los Santos. Buenas noches, Casimiro García Gadillo. Estamos aquí para hablar del 11 de marzo. Yo decía que en la presentación que tú eres un periodista, uno de los periodistas que con mayor denuedo, con mayor ahínco ha luchado por saber la verdad de lo que ocurrió en ese terrible atentado. Tú, en la mañana del 11M, ¿qué estabas haciendo? Estaba haciendo mi programa en la radio y una de las colaboradoras que tenía yo entonces en la tertulia, Lucía Méndez, vivía al lado de una de las estaciones, ¿no?, donde estallaron los trenes. Y entonces a las 7:30 nos empezaron a llegar datos un poco inconexos de un atentado. Había habido un intento o un atentado anterior también en unas afueras de Madrid. Inmediatamente pensamos, porque la semana anterior habíamos tenido una reunión con Acebes, que estaba muy preocupado de que en la semana última, justo antes de las elecciones, hubiera un atentado de ETA. Y de alguna manera estábamos con la mosca detrás de la oreja. Pero claro, no pensábamos eso. Estaba conmigo Luis Herrero en la tertulia y yo acababa, era el primer año que hacía la mañana, en plena tertulia. En plena actividad. Y entonces empezaron a llegar noticias, no, que no es. ¿Tú recuerdas cómo diste la noticia? Pues la verdad es que no. Seguramente diría, nos llegan noticias de que ha habido una explosión y primero me parece que se habló del Pozo o de alguna de las, digamos, estaciones que no era exactamente, curiosamente, no se referían a eso, sino a de dónde venía el tren, porque había una enorme confusión. Pero al cuarto de hora ya sabíamos que había varias explosiones y que tenía que haber muchos muertos, porque claro, ya un tren, otro tren, otro tren, otro tren. En esos primeros momentos, Federico, ¿tú quién pensaste que podía ser el responsable del atentado? Bueno, yo pensé que la ETA. La primera, además, reacción que se produce es oficial, es la de Ibarretxe, que condena a la ETA por la masacre, que dice además que los etarras no son vascos, lo cual es sorprendente, porque los etarras serán asesinos o benefactores, pero vamos, de Teruel no son, suelen ser vascos, o sea, es costumbre. Luego, en la SER piden que nadie cambie la intención de voto porque la ETA haya cometido esa masacre, y a lo largo de la mañana todas las intervenciones van en el mismo sentido. Yo le hago una entrevista breve a Zapatero y luego a Rajoy en el estudio, en la COPE. Y Zapatero dice lo mismo, no conseguirán, esas cosas que suelen decirse siempre, los demócratas no cambiaremos, no nos cambiarán, etcétera. Y la verdad es que durante la mañana todo el mundo está convencido de que al final ETA ha conseguido lo que buscaba, su objetivo, que era una masacre en vísperas de las elecciones. ¿A ti te llamó el presidente Aznar? No. ¿Como a otros directores de medios? No. Afortunadamente yo he tenido siempre una relación escasa, cuando no nula, con los políticos. Es de las pocas cosas buenas que he hecho a lo largo de mi carrera, no frecuentarlos nunca. Ni tampoco te llamó Zaplana, que era entonces portavoz del gobierno. Nadie. Tuve un recado indirecto a través de... Cuando vino Rajoy en la entrevista, me dice Luis, oye, me dice Aragonés, Carlos, el jefe de gabinete de Aznar, que es al 99%, según la policía, es ETA, pero que por si acaso fuera algo, una escisión, estas cosas que suceden a veces en el terrorismo, algo que no fuera la ETA oficial, sino otra cosa, no le aprietes mucho a Mariano,
que es candidato pero no está en el gobierno y por lo tanto no sabe qué está pasando. La verdad es que no lo sabía nadie en ese momento. Y antes de que yo empiece, en la primera pregunta, sin preguntarle, ella dice, los de ETA no van a poder con nosotros, etcétera. ¿Por qué? Porque la policía le había dicho al gobierno inmediatamente, esto es ETA, porque ha estallado Titadín con cordón detonante. Yo recuerdo esa frase que se me quedó, y luego el relato de Lucía Méndez contando cómo iba viendo sacar a los muertos debajo desde su casa, que es impresionante. En la calle Tellez. Claro, y cómo bajaba la gente con mantas para tapar a los muertos o para proteger a la gente viva, porque hay que decir que la gente se portó maravillosamente bien en ese momento. Sí. Después de todo este tiempo que ha pasado, 7 años, parece mentira, 7 años, ¿tú cuál crees que era el objetivo de los terroristas? Yo creo que el objetivo era cambiar el gobierno en todos los sentidos, en un gobierno en un sentido profundo, es decir, echar al PP del poder y volver a un ciclo socialista. Y la manipulación que se hizo y sobre todo que se mantuvo después fue siempre en ese sentido, es decir... Sí, tenía un objetivo clarísimamente político. Totalmente. A corto plazo, digamos. A corto y a medio plazo. A corto plazo fue que el que iba a ganar las elecciones las perdiera, que era el PP. Y a medio plazo cambiar el paradigma político. Es decir, de un sistema de alternancia PP-PSOE que se había ido ajustando, las elecciones no hubieran sido unas victorias por mayorías absolutas, salvo en el caso de que hubiera sido claramente la ETA, lo hubiera reivindicado, en cuyo caso posiblemente el PP hubiera ganado por mayoría absoluta, porque estaba reciente el acuerdo del PSC con Josu Ternera en Perpiñán, el protectorado de ETA, pero enseguida se vio, en el primer año de Zapatero, que íbamos a un cambio en profundidad y que ese cambio era reescribir la transición o cambiar, digamos, el modelo de la transición de 2 partidos turnantes con partidos, digamos, que completaban mayorías. Se le ha dado muchas vueltas al asunto de los autores intelectuales. Tú, como sabes, había unos presuntos autores intelectuales señalados por la Fiscalía, sí, que luego se cayeron en la sentencia de Gómez Bermúdez. Recuerdo. Nos hemos quedado con un atentado que no tiene autores intelectuales, que lo que tiene, digamos, son obreros de medio pelo que participaron en la masacre. Yo siempre dije desde el principio, unos pelanas de lavapiés, unos moritos, tal. El país llegó a 7 autores intelectuales. 2 o 3 salieron en la misma semana. O sea, que hubo una sobreabundancia de autores. Bueno, pero tremendo. Autores intelectuales que no habían estado nunca en España, que no sabían nada, etcétera, ¿no? Yo creo que los autores intelectuales tenían, por supuesto, el atentado en la cabeza. Es evidente que esto no es de aficionados, que ni 2 moritos, los únicos condenados son 3, 2 moritos de medio pelo y un cristiano esquizofrénico confidente de la policía. O sea, la banda, como se ve, es tremenda. Más luego dicen que unos señores, 6, 7, que dicen que se suicidaron en Leganés, para los que nunca se hizo la autopsia. Es decir, que no había gente de los 116 detenidos, entre los condenados y los muertos no llegaban para poner las 12 bombas que estallaron en los trenes. Yo creo que lo peor del 11M, evidentemente, es la muerte de esas personas, casi 200 personas asesinadas y casi 2.000 heridas o mutiladas. Pero lo peor es lo que se ha hecho después, que es negar justicia, negar la investigación de la masacre. ¿Y cuál es tu hipótesis sobre la autoría intelectual de ese atentado? Pues no es fácil, y además yo, después de estos años en que hemos estado ahí rompiéndonos la crisma, a veces contra la realidad, a veces contra gentuza, que estaba empeñado en rompérnosla, y a veces también contra operaciones de diversión, de extravío, de, digamos, deliberadamente engañarnos. Yo creo que lo fundamental es, hay una operación que es o de los servicios secretos españoles o de los marroquíes, sinceramente. ¿Para qué? Para lo mismo, para acabar con el gobierno del PP y lo que eso suponía. Si detrás de esta operación de profesionales, porque no se vuelan 4 trenes, o sea, es imposible, tiene que ser mucha gente muy profesional, capaz de hacer eso, matar, huir, callar,
durante todo este tiempo, yo creo que eso es una operación política ejecutada por profesionales que saben lo que es un explosivo. ¿Tú ves alguna conexión entre el atentado y ETA? Pues no lo sé, sinceramente. En todo caso, lo más grave del atentado para mí, aparte de los muertos, como es lógico que eso no tiene remedio, es la operación de enmascaramiento. Es decir, hoy no tenemos argumentos para... Sí sabemos que no fue Al-Qaeda, sí sabemos que no fue Bin Laden, no hubo terroristas suicidas, todo lo que contó la SER era mentira, lo que dijo Zapatero... Hasta la propia sentencia lo dice. Todo, la propia sentencia dice que nada de que ver ni con la guerra de Irak, ni con Aznar, ni con Al-Qaeda, ni con Bin Laden, ni con nada. Que la ETA, pues tampoco. Bueno, entonces, ¿quién? Porque ahí es donde no han querido investigar y la única pista, el único hilo que tenemos son los policías que destruyeron las pruebas, por qué se desguazaron los trenes y luego por qué se pusieron pruebas falsas. Y este es el único hilo, digamos, indiscutible del que hay que tirar. Yo lo único que sé seguro es que hubo policías españoles que no solamente destruyeron las pruebas que podían llevar a través del arma del crimen al criminal, sino que además pusieron pruebas falsas y que se juzgó en vano y que se ha condenado a gente que no se tenía ni que haber juzgado. ¿Qué errores crees tú que cometió el gobierno de Aznar entre el 11 y el 14 de marzo? Yo creo que hay un error que se explica por la personalidad de Aznar y porque se iba, que tiene lugar, pues no sé si un día o 2 días antes, que es la última vez que él está en el Parlamento, y el PSOE le monta un pollo monumental, una cosa insultante, hiriente. Bueno, como estaba el PSOE en esos 2 años, el Prestige, la guerra de Irak, etcétera, toda esa especie de agitprop totalitario, que es la ola en la que se subió Zapatero. Yo creo que Aznar en ese momento está sorprendido, porque él se iba a hombros, digamos. Se iba con la mayoría absoluta, no se quería presentar, había dejado a un señor que iba a ganar las elecciones y de pronto, ¡bah!, todo su diseño, digamos, de pasar a la posteridad se viene abajo. Yo creo que está cao. Es decir, no reacciona ni bien ni mal, no reacciona. Ya cuando aparece a los 2 días en aquella manifestación contra la masacre, manifestación absurda, se le ve zumbado. Es decir, yo no sé si estaba medicado, etcétera. El gobierno, ahora, visto en perspectiva, lo lógico es que hubiera acogido al PSOE y lo hubiera hecho en un gabinete de crisis para gestionar la cosa. Pero claro, si era la ETA con la que el PSOE se estaba entendiendo a través del tripartito en Perpiñán, pues era difícil que Aznar, que se estaba yendo, atendiera a esa cuestión. Y yo creo que ahí sucedió una cosa que dijo Zaplana, y que nunca se me ha olvidado, que lo dijo ese día. Iban siempre 1 o 2 horas por delante de nosotros. Es decir, fueron encaminados y el gobierno fue engañado por la policía del gobierno, en principio, la policía del Reino de España, por las fuerzas del Estado de confianza del gobierno, que algunas venían ya del PSOE y que siguieron siendo lo del PSOE, pero ascendidas. Yo creo que el gobierno, pues visto ahora es fácil decirlo, debió actuar de otro modo, debió asociar a Zapatero a la cosa, si es que Zapatero no sabía nada, que es posible que no supiera nada. Bien. De hecho, Zapatero, según me comentó a mí el propio Rajoy, le llamó a él para reunir el pacto antiterrorista y fue Rajoy quien le dijo, tengo que consultarlo con Aznar, y Aznar le dijo que no. Es decir, que yo creo que... Sí, yo creo que ese sí fue un error, pero no un crimen. El crimen lo cometieron otros. ¿Qué sientes tú ahora cuando ves esas imágenes tremendas el día anterior a las elecciones de Rubalcaba diciendo nos merecemos un gobierno que no nos mienta, nuestro compromiso con las víctimas es averiguar la verdad sobre lo que ha ocurrido en el atentado del 11 de marzo? Bueno, yo creo que Rubalcaba continúa la trayectoria que había empezado como portavoz del gobierno de los GAL y como ha contado El Mundo, comprando el silencio de los implicados en los asesinatos de los GAL y que ha culminado en el caso Faisán. Es decir, Rubalcaba miente siempre
Bueno, no es que mientas, que desconoce la verdad, y es un hombre que está implicado en los 3 casos más turbios, más siniestros de la política española: el GAL, el 11M y el caso Faisán. Yo creo que aquello fue una operación magistral de manipulación. Los que espontáneamente venían acarreados por el carrusel deportivo de la SER, ahora en la COPE, curiosamente, y por CNN Plus, requiescat in pace, amén. Bueno, pues llevaban curiosamente, cuando se manifestaban ante la sede del PP, después de esas palabras de Rubalcaba, el mismo cartel, todos, que ponía paz. Es decir, había que asociar, y eso lo hicieron magistralmente como gobernantes, serán un desastre, pero como manipuladores y como intoxicadores, o si se quiere, publicistas de la política, genial. Todos paz. Es decir, esto va contra la guerra, queremos paz. Dice, oye, que acaban de matar a 200 personas, queremos paz. Con lo que a todo el mundo, claro, es que esto ha sido contra Aznar. Era mentira, pero lo hicieron magistralmente. La coreografía fue sensacional. Y hay un momento peor, que es cuando, después de que Rubalcaba, eso de las 9, dice aquello de España se merece un gobierno que no mienta, nuestro homenaje a las víctimas será que se sepa la verdad, etcétera, que es que a la hora sale Mariano Rajoy en Génova. Dice, soy Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular, estoy aquí cercado, y es verdad. Estaban más de 100 sedes del PP cercadas en la jornada de reflexión. Ese fue el éxito de Rubalcaba, cómo salía Mariano convertido, bueno, pues nada, en un desastre. Han pasado 7 años. ¿Tú crees que se sabrá algún día la verdad sobre lo que ocurrió? Yo creo que por ahora sabemos las mentiras, algunas de las mentiras evidentes. Mentiras concretas, como son pruebas falsas y pruebas verdaderas destruidas, sobre todo el desguace de los trenes, que a mí me parece una operación que todavía no está claro quién lo ordenó, que lo admitió el juez. En teoría, pero el juez parece... Actúa a instancias. A instancias de... ¿Pero qué instancias? Pues no se sabe. Y la verdad es que ahí se detiene con 2 pruebas evidentemente falsas o falsificadas, la famosa furgoneta con los datos de los dizque islamistas y unos explosivos que 2 perros especialistas en explosivos no habían detectado. Y una mochila con metralla, con un teléfono que no podía estallar porque tenía los cables sueltos ni tenía potencia para estallar, que no estaba en los trenes y que aparece en una comisaría después. Y tenía un teléfono que sirve para detener a 5 islamistas, 2 de los cuales eran hindúes. No hay nadie que odie tanto al Islam como los hindúes. Es decir, pero todo en un estado de conmoción encaja en el guión de ese relato, los terroristas suicidas, y sobre todo que el gobierno está mintiendo cuando el gobierno la verdad es que no sabía nada y estuvo zombie todo el tiempo y nunca supo nada. A mí me preguntan muchas víctimas, y me imagino que a ti también, ¿por qué hay tan pocos medios de comunicación que se ocupen de este asunto tan importante? ¿Por qué solamente pues El Mundo, Es Radio, Libertad Digital, pocos medios se ocupan de este tema? Pues porque, bueno, tú has estado, ¿no? Has tenido denuncias y querellas como yo. Yo estoy terminando para La Esfera un libro sobre la liquidación de la COPE y el nacimiento de Radio. Habré pasado pues como 10 o 12 juicios, todos tienen relación con el 11M, todos. O sea, desde Gallardón, que se querella conmigo con el 11M, Zarzalejos, lo mismo, siempre el 11M, Cebrián, siempre el 11M, Sánchez Manzano, el 11M, el SUB, el 11M, el comisario Ruiz, el 11M, Pilar Manjón, el 11M, siempre el 11M. Es decir, aquí el 11M al final se ha convertido en la prueba de legitimidad y de quién se ha admitido en el sistema. El 11M se funda un sistema nuevo que carece de reglas y que ha durado hasta que Zapatero se ha hundido. Y ahora vete tú a saber en qué desembocará. Pero yo creo que la gente vio desde el principio que había mucho peligro en lo del 11M. Y la prueba es que los 3 medios que durante los primeros años, que fueron los peores, hasta la sentencia de octubre de 2007, investigamos, fuimos El Mundo, Libertad Digital y la COPE cuando estábamos nosotros. Después
es radio. Y no ha habido más, porque los demás sabían que se jugaban cosas muy serias. ¿Y qué sientes tú, Federico, cuando ves que desde los medios precisamente que no se ocupan de este asunto se te identifica a ti con la caverna, con ese mito de la caverna de la extrema derecha, precisamente por investigar el 11M? Bueno, eso es típico, o sea, yo creo que es el agitprop. Aparte, a mí, yo cuando veo a estas criaturas del fascio redentor convertidos en progres, como de nómina, me da igual. Lo que sí me molesta es que mientan. Es decir, a mí me dicen carca, facha, liberal, que también es un insulto para esta izquierda, que eres un pedazo de liberal. Bueno, bien. Pero el 11M, ¿quién fue? Es decir, bien, de acuerdo, lo que tú quieras. Pero ¿quién organizó el 11M? ¿Quién lo preparó? ¿Quién dio la orden? ¿Quién puso las bombas? ¿Y por qué no se ha juzgado el 11M? ¿Por qué se ha mentido? ¿Por qué los fiscales han dicho que estalló lo que no estalló? ¿Por qué los jueces han condenado a gente que no tenían que juzgar siquiera? ¿Por qué? La gran cuestión, ¿se puede matar en España a 200 personas y herir a 2.000 sin que esto tenga consecuencias judiciales? En estos 7 años se ha comprobado que sí. Y una de las razones, que tenemos hijos jóvenes, para investigarlo es porque si esto sale gratis, se repetirá. Es decir, si un mecanismo en España de una masacre para cambiar el gobierno funciona, se repetirá. No sabemos cómo, pero se repetirá porque ha salido gratis hasta ahora. Es verdad que hay algún elemento, digamos, de esperanza, porque siempre que hay un juez decente y alguien... Bueno, y ahora pues tenemos, gracias a la Asociación de Ayuda a las Víctimas de Ángeles Domínguez, pues tenemos en el banquillo a un señor que antes nos ha querido sentar en el banquillo a ti y a mí, bueno, y a Pedro J. y a Fernando Mújica, ¿no? Bueno, el jefe de los TEDx, el que destruyó las pruebas, el que hizo desaparecer y el que se inventó un análisis que no podía hacer, una cosa ilegal. A lo mejor de ese hilo, que es el único hilo indiscutible que hay, lo demás son conjeturas, pero ese hilo tal vez podamos sacarlo. A mí lo que me digan me da exactamente igual. Tú has tenido querellas, antes hemos hablado de ellas, desde ERC hasta Sánchez Manzano. Es decir, yo creo que hay una ristra ahí de querellas. Tengo todo el arco político. Exactamente. ¿Tú te sigues sintiendo libre cuando das tus opiniones y no has tenido la tentación a veces de decir, mira, voy a bajar el pistón porque esto es demasiado para mí? Pues no, porque yo creo que los que nacemos pobres tenemos como patrimonio el orgullo. O sea, el pobre lo que tiene sobre todo, el que nace, digamos, hombre, si naces en un palacio puedes perder un palacio. Si naces con lo que llevas puesto, pues tienes el orgullo, digamos, el respeto a ti mismo, que es lo que te han inculcado en casa. A mí es lo que me inculcaron. Tú eres un chico pobre, enclenque y lamentable, que además eres hijo de un zapatero y una maestra, pero eres tú. Y tú eres una persona, tienes una dignidad, no eres más tonto que los demás, adelante. Es decir, yo lo que no soporto es que me digan lo que tengo que decir. Puedo acertar o equivocarme, pero a mí nadie me escribe el guión. El guión de mi vida me lo escribo yo. Y en esta historia de la política que es tan terrible, en este caso antropofagia, canibalismo, bueno, como además también se quiere encargar no solamente la persona, sino sobre todo la libertad, que es lo que hace que una persona lo sea, y no un número, un empleado de lo que hay que pensar. A mí, al contrario, yo es que creo que cuanto más palos me dan, pues más ganas me da devolverlos. ¿Qué le dirías a Javier Gómez Bermúdez si le tuvieras delante ahora? Que no te lo puedo decir, se lo digo a la cámara. Qué miserable has sido, cómo nos has engañado a todos, cómo nos engañaste. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que ibas a mandar caminito de Jerez a estos policías prevaricadores que habían cometido perjurio? ¿Te acuerdas, Javier? En la comisión parlamentaria y en el juicio, y 2 veces en el juicio. ¿Te acuerdas, no, Javier? Hiciste creer a mucha gente en que siempre hay posibilidad de justicia, pero además
que tú ibas a hacer justicia. Yo creo que te vendiste muy barato, Javier. ¿Y cuánto? Lo siento. Espero que a cambio la camiseta de Guti que le regalé a tu sobrino, bueno, para que se la regalaras tú en el día de su primera comunión, le haya gustado y que no lleve ahora la del Besiktas. ¿Y qué le dirías, Federico, ya para terminar, qué le dirías a las víctimas? Bueno, que no han estado totalmente solas, casi totalmente solas, y que las víctimas son las que, resistiendo, nos han mantenido a nosotros. Las víctimas del terrorismo son las que dan legitimidad a una sociedad. Las que han aguantado el 11M, sobre todo el silencio terrible del 11M, esta opacidad, este perseguir a cualquiera que quisiera averiguar algo. Estoy pensando en Gabriel Moris, en su mujer Pilar. Bueno, esa gente es la que dignifica la ciudadanía. O sea, vale la pena ser español por tratar de ayudar a esta gente que nos ayuda a nosotros a ser ciudadanos y no simples súbditos. Pues muchas gracias, Federico. Ha sido un placer, como siempre, tener a este amigo, a este periodista de raza, que está partiéndose el pecho por saber la verdad. Bueno, gracias. Pero procurando conservarlo. Muchas gracias. Gracias a ti. En un minuto estaremos con Esther Sáez. 7:37 de la mañana. Una bomba explota en un tren de cercanías en la estación de Atocha. Menos de un minuto después tienen lugar otras 2 explosiones en el mismo tren. Se acaba de poner en marcha el mecanismo de la que será la mayor masacre terrorista que ha conocido España. A partir de ahí, otras 2 bombas explotan en la estación del Pozo, una más en Santa Eugenia y otras 4 a escaso medio kilómetro de Atocha. En apenas 3 minutos, esa decena de bombas deja paso al silencio y más tarde al caos, los gritos y las sirenas. Comienzan a circular las primeras noticias y la capital empieza a movilizarse para hacer frente a algo que hay quien dice se parece al infierno. Una fecha, aquel 11 de marzo, en la que se impone la crudeza de las cifras. 192 muertos, 1.500 heridos. Buenas noches, Esther. Hola, ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. En la presentación yo les decía a nuestros espectadores que tú nunca has querido salir en un medio de comunicación. Y la verdad es que a mí me ha costado bastante trabajo convencer a Esther, porque ella, aparte de que pueda ser más o menos tímida, pero sobre todo siempre ha huido del protagonismo. No le ha gustado nunca hacer del 11M algo de lo que poder presumir o salir en los medios de comunicación, etcétera. Pero bueno, ella ha aceptado estar aquí sobre todo por una cuestión. Mi argumento para convencerla es: hay mucha gente que lo está pasando mal y tú les puedes ayudar. Y gracias a ese argumento, pues hoy Esther está aquí. Esther, tú ibas en los trenes esa mañana del 11 de marzo. Sí, iba en el que estalló en el Pozo. ¿Tú hacías todos los días ese recorrido, todas las mañanas? Sí, siempre, normalmente a la misma hora. Puedes coger un tren u otro, 5 minutos de diferencia, dependiendo de las prisas, pero sí, además normalmente me sentaba en el mismo asiento y son rutinas que se hacen siempre. Cogías el tren sobre las 7 de la mañana, más o menos. A las 7:05 de la mañana, 7:05, 7:10. ¿Venías a trabajar a Madrid? Sí, trabajaba en la calle Génova. Tú eres farmacéutica. Sí. Y trabajabas en investigación de medicamentos. Sí, en investigación de fármacos nuevos. Y en el momento del atentado estaba trabajando en cáncer de ovario y en angina inestable. Cuando te sentabas en el tren todas las mañanas, ¿tú solías hablar con la persona que llevabas al lado o normalmente leías un libro? ¿Qué hacías? No, leía, cogía el periódico este que nos dan en la estación y bueno, lo leía. Iba pasando las fotos y los titulares porque a esas horas tenía un poco de sueño, la verdad. ¿Recuerdas algo especial ese día? ¿Alguna cosa
evidentemente antes de que estallaran las bombas. ¿Recuerdas alguna cosa pues algún comentario, algo de la persona que se sentó a tu lado? No. Nada en especial. Nada en especial. Nada en especial hasta que en la estación del Pozo estalló la bomba. ¿Dónde estalló la bomba que te afectó a ti? ¿Tú a qué distancia estabas? Yo estaba en el vagón de la bomba, en el mismo vagón. Muy cerca de la bomba. Sí. No lo podemos saber con exactitud porque después del estallido es difícil saber exactamente dónde estaba, pero suficientemente cerca como para que bueno, pues se me abrasara la cabeza por detrás, se estallaran mis pulmones, se me quemaran los alveolos. Bueno, me reventé por dentro porque hasta la arteria hepática se me seccionó. Sí que recuerdo un boquete, ¿no? El boquete de la chapa a mi lado, con lo cual la bomba tendría que estar cerca, ¿no? La persona que iba sentada a tu lado murió. Sí, había al lado mío un chico joven y estaba muerto. ¿Tú no perdiste el conocimiento? No. Lo que pasa que no recuerdas exactamente todo, una historia hilada que contar, ¿no? Son flashes, porque al final es un shock tan sumamente grande, es tan irracional todo, que a la mente no le da tiempo a procesar, porque estás viendo restos humanos, estás oyendo a gente gritar, tú mismo te sientes muy débil, entonces... ¿Tú no te podías mover? No, a mí me tuvieron que sacar, me sacó gente que iba en el tren, me sacaron ellos. Pero tú podías oír, digamos, las palabras, los gritos, las conversaciones de las personas. Sí, se oía lejos, porque los tímpanos se perforaron los dos, entonces oyes raro, ¿no? Pero sí se oye, y sí eres muy consciente de que hay muchísimo dolor y muchísimo caos. ¿Tú sentías mucho dolor en ese momento? ¿O ni siquiera sentías dolor? Tenía muchísimo dolor, estaba abrasada y además no podía respirar. Imposible. Lo peor era que no podía respirar. Eso le dije a la anestesista luego en el Gregorio Marañón, que se sorprendió porque llegué muy tranquila y lo único que le dije era, no puedo respirar, pero tampoco gritando ni nada, sino, no sé. Las personas que te sacaron del tren y que eran viajeros como tú, ¿qué hicieron? ¿Te sacaron y te dejaron fuera a la espera de que llegara el SAMUR o las asistencias? Me sacaron fuera y entre dos, ahí como la sillita a la reina, ¿no? ¿Tú todo esto eras consciente Sí, de lo que estaba pasando? yo me fueron sacando además de cara al tren, me iban echando hacia atrás y yo estaba viendo el boquete. Y estuvieron conmigo, me dejaron en el suelo y estuvieron conmigo hasta que llegaron las asistencias. Y hay una persona que no sé, sería incapaz de reconocerla aunque la viera, ¿no? Pero hay una persona que estuvo a mi lado diciéndome todo el rato, tú tranquila, que vas a salir de esto. ¿A esas personas tú ya no las has vuelto a ver? No. ¿Y te apetecería volver a verlas? Sí, mucho. ¿Esas personas de alguna forma te salvaron la vida? Por lo menos fueron el aliento que necesitaba para luchar, porque sabía que la cosa era bastante grave. En ese momento, en esos momentos, ¿tú eras consciente de que eso era un atentado terrible o en eso no pensabas? El dolor era tan fuerte que ni siquiera pensabas en eso. No sabes lo que te ha pasado, imposible. La mente no, o sea, mi mente no quería procesar qué es lo que estaba pasando. La mente lo que estaba intentando procesar era, hay que sobrevivir, nada más. O sea, es tan fuerte que no puedes abarcar todas las cosas a la vez.
Bueno, te llevaron al hospital. ¿A qué hospital fuiste? Al Gregorio Marañón. Al Gregorio Marañón. ¿Y allí estuviste cuánto tiempo en la unidad de cuidados intensivos? 18 días. Y luego, en total, 40 días, hasta que me dieron el alta. Que me la dieron antes de lo que debería, pero porque yo quería. ¿Tú querías salir? Quería salir porque tengo dos hijos. Eran muy pequeños entonces y necesitaba estar con ellos. ¿Cuál era tu cuadro clínico cuando ingresaste en el Gregorio Marañón? Uf. Bueno, pues tenía, de lo que me recuerde, porque es que tengo un rosario de cosas. Llegué con sección de la arteria hepática, entonces me estaba desangrando y no lo veían. Estallido de los pulmones, los alvéolos quemados, tenía la cabeza abrasada por detrás, mis orejillas estaban volando porque fue Y tuve un coágulo en la cabeza también porque me cayeron cosas encima. Tuvieron que operar a las 48 horas. Hice 3 paros cardíacos esa noche porque, bueno, lo normal es que no estuviera aquí, médicamente hablando. Y, bueno, pues tenía quemada mi cara también, aunque nadie lo diría. Se recuperó muy bien. Todos los huesos de mi cara estaban quemados también. La mayoría de mis órganos están tocados. Cuando tú terminas el proceso de cuidados intensivos, prácticamente tienes que volver a hacerlo todo de cero, desde hablar, andar, etcétera. Todo. Sí, tuve que aprender a hablar. Estuve casi 3 años con una logopeda. Tuve que empezar a andar otra vez. Tuve que empezar a hacer ejercicios de memoria porque, aunque sea duro decirlo, pero hasta se me olvidó que tenía hijos. Y bueno, aprender a controlar una lesión que tengo en el cerebro que me dificulta mucho hacer la conexión cerebro con mi lenguaje. Por eso hay veces que me sale alguna palabra que no quiero, pero bueno, me río y ya está, tampoco pasa más. Y bueno, retomar todas las cosas. Tú has sufrido 11 operaciones, han pasado 7 años de esa fecha y tú todavía tienes secuelas, Sí. te tienes que seguir medicando. Yo tengo una medicación crónica para los dolores. Aparte, tengo que seguir programas de rehabilitación. Estoy a lo mejor 3 meses con rehabilitación, luego estoy un tiempo que descanso, porque tengo una lesión aquí que irradia todo el lado izquierdo y entonces pues de repente mi pierna ya no funciona bien, mi brazo tampoco, se me caen las cosas, en fin. ¿Tú tuviste apoyo psicológico durante esa época? Sí, he estado con una psiquiatra durante 3 años. Al principio me negué a ayuda psicológica porque creía que podía con ello y de hecho cuando salí del Gregorio Marañón dije no me voy a tomar la medicación psiquiátrica. Pero por noviembre más o menos, después de la operación del oído, de la primera operación del oído, empecé a tener flashback. Esas cosas que salen en las películas de la guerra, que a las víctimas del atentado también nos pasa, ¿no? Entonces ya es una situación muy compleja, se maneja un poco mal, porque el nivel de ansiedad es tan alto que te incapacita mucho. Y ahí sí, decidí... ¿Cuáles eran los argumentos que utilizaban los psicólogos o los psiquiatras que te trataban para darte fuerzas? ¿Qué era lo que te decían? ¿En qué machacaban más? No, ellos lo único que era, me preguntaban e intentaban buscar dentro de mí cómo era, ¿no? Y les sorprendió porque al final pensaban que esperaban que no me recuperara así. Les llamó mucho la atención.
Tú tienes 2 hijos Tengo 2 hijos. de 10 y 8 años, es Sí. decir, que cuando el atentado pues tendrían 3 y 1 más o menos. 3 y 1 y medio, sí. ¿Tus hijos y tu marido te han ayudado mucho en esta situación? Sí, enormemente. Y mi familia. Y no solamente ellos. Yo he sentido mucho apoyo de muchísima gente. Recuerdo hasta el pueblo de mis suegros, el pueblo de mis padres, dándome un apoyo tremendo la primera vez que fui y llamándome constantemente. Entonces, no sé, el sentirte querido por la gente es fundamental. ¿Qué sensación tienes o qué recuerdos tienes de cuando volviste a casa después de tanto tiempo en el hospital, con esos dolores que tenías, con esa situación tan precaria? ¿Qué recuerdo tienes de volver a ver a tus hijos? Fue una situación muy dura, ¿eh? Fue muy tremendamente dura, porque cuando llegué a mi casa no sabía ni cómo era mi casa. O sea, me tuvo que llevar directamente mi marido, no sabía. Que decidimos que llevaran los niños por la tarde. Yo llegaba por la mañana porque necesitaba tiempo para ver las habitaciones y ver todo y pasar ese trago antes de que estuvieran los niños, ¿no? Cuando vinieron los niños, pues el de 3 años se abrazó a mí, mamá, y un montón de besos y súper feliz. El de 1 año y medio no me quería ni ver. Y es ¿Por qué? normal, es normal. Es ¿Por tu normal. estado físico? Claro, de repente se encuentran a su madre con un montón de kilos menos, con la cabeza vendada, la cara todavía estaba muy roja de las quemaduras, muy débil. Y claro, un niño tan pequeño necesita su tiempo, necesita su tiempo. Y además él estaba muy enmadrado, mucho. Ahora lo ha recuperado otra vez. Afortunadamente. Afortunadamente. En esa situación tan difícil, la verdad es que cuando pasan los años, a ti, ¿qué es lo que más se te ha quedado grabado de estos años después del atentado? ¿Qué es lo que tienes aquí dentro que te ha quedado grabado? Tengo dentro el apoyo de la gente sencilla. La gente que, mientras yo me estaba muriendo, estaba en la calle para dar sangre o para lo que fuera, o simplemente para una manifestación, ¿no? Gente que, cuando me ha ido viendo, me ha dado un montón de cariño y que me han apoyado siempre y siempre se han preocupado por... Es que es lo eterno de ¿cómo estás, Esther? Siempre. ¿Tú eres religiosa? Mucho. ¿A ti la religión te ha ayudado a superar esta situación? Absolutamente. Absolutamente. Porque en una situación en la que no tienes contacto externo real, porque yo me quedé, era mi tronco lo único que funcionaba, ¿no? No me podía comunicar porque tengo la traqueotomía hecha, con lo cual tampoco. Y tienes una sensación de aislamiento al final, ¿no? A pesar de estar rodeado de gente. La gente del Gregorio Marañón la adoro. Tengo unos recuerdos estupendos de las enfermeras, de los médicos, porque hicieron cosas. Cuando tenía las terrores nocturnos, se pasaban la noche entera dándome la mano. Pero en ese momento que no tienes más remedio que hacer un encuentro personal contigo mismo. Y en ese encuentro personal contigo mismo te das cuenta que sobrevives si tienes algo fuerte dentro de ti. Y para mí eso que está dentro de mí, que es muy fuerte,
es Cristo. Lo ha sido siempre. Entonces, cuando tienes esa convicción, ni siquiera tienes miedo a morirte. Porque confías en aquello en lo que tú te agarras. Y es algo en lo que me he agarrado, es profundo. La religión te ha dado mucha fuerza. Siempre, siempre. Y espero que no se me vaya. ¿Cómo es tu vida ahora, Esther? ¿Qué es lo que haces normalmente? Bueno, pues ahora llevo una vida normal. No puedo trabajar porque tengo incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. Entonces, pues hago de madre, que no es poco, y aparte pues hago otras cosas. Estoy en una pastoral de enfermos, que voy una vez a la semana a estar con abueletes para ayudarles a que su vida sea un poco mejor, o por lo menos escucharles. También soy catequista de niños, también estoy en una pastoral de chicos ya un poco más jóvenes, que intentamos, bueno, guiarles un poco, no convencerles de nada a la fuerza, sino enseñarles que hay un camino y que ese camino nunca se borra. ¿Tú has recuperado la felicidad que tenías antes del 11M? Nunca la perdí. Nunca la perdí. Por mi fe, jamás. ¿Tú crees que sabemos lo que ocurrió ese día? ¿Sabemos la verdad de lo que ocurrió ese día? No. No lo sabemos. Pero creo que sabremos mucho. ¿Tú confías en que alguna vez podremos saberlo? Seguramente que todo no. Pero parte sí. Sí. No se puede esconder eternamente cosas tan duras y que han producido tantísima gente, tanto dolor. Es que nos lo debemos a la sociedad, porque lo que a mí me ha pasado, o lo que nos ha pasado a todos, porque al final yo no soy representante de ninguna víctima, somos todos iguales. Por lo menos lo que nos ha pasado debería servir para aprender la lección y que no vuelva a suceder, porque produce un dolor tremendo, tremendo. Esther, ¿tú has perdonado a los responsables de esa masacre? Sí, sí. Lo dices con una convicción, Sí, sin ninguna duda. Ninguna. ¿Cómo se puede perdonar a unos asesinos tan terribles? Bueno, quizás por mi fe, ¿no? Porque en mi fe a mí me han enseñado que hay que perdonar. Y me ayuda mucho el haber perdonado porque me hace crecer como persona. Mi recuperación no depende de esas personas. Siento que ellos hayan hecho lo que han hecho y hasta me da pena de cómo puede ser, se puede degenerar tanto una persona, ¿no? Pero bueno, es el camino que ellos cogieron. ¿Tú sigues a veces teniendo pesadillas con el atentado? Pesadillas no, lo que tengo son flashbacks. Y siguen, y sé que eso va a continuar para siempre. Eso es una de las secuelas, de las numerosas secuelas que han quedado. Lo que pasa que he aprendido a controlarlo. Unas veces mejor, otras veces peor. Pero todo es cuestión de decir, bueno, ya sé lo que es y sé que va a pasar. Y lo único que tengo que hacer es tranquilizarme, que no pasa nada. Vamos a terminar y yo te quiero pedir un favor, que es que pienses que hay mucha gente, víctimas del terrorismo, no solamente del 11M, sino de otros atentados, y que hay mucha gente que sin ser víctimas lo está pasando fatal, por situaciones familiares, por la situación económica, etc. ¿Tú qué les dices a esa gente, tú que has pasado por una situación tan difícil, y a esa gente que a lo mejor está a punto de tirar la toalla?
¿Tú qué mensaje les das? Yo les diría que el secreto está en remar mar adentro. Quiero decir, uno tiene que buscar dentro de su interior la solución al problema. No podemos buscar fuera aquello que tiene que estar dentro. Tienen que conocerse bien, identificar bien cuál es el problema real en su interior, para luego crecer por encima de ello. Pero no se puede intentar solucionar cosas que no dependen de nosotros y que lo único que nos hacen es daño. Habrá que dejar en manos de otras personas que les compete más esas soluciones. Bastante tenemos las víctimas o las personas que lo pasan mal en intentar solucionar nuestro interior. Muchas gracias, Esther. A ti. Tengo una cosa para ti, porque yo sé que te gusta mucho el fútbol y que eres aficionada al Real Madrid. Entonces, el Real Madrid ha tenido la delicadeza de mandarte esto para ti, que si quieres lo puedes abrir, porque es un regalo especial para ti. Vaya. Del presidente del Real Madrid. ¿Ah, sí? Yo le dije que iba a estar contigo, le hablé un poco de tu historia y entonces él pues manda este regalo. Si quieres te ayudo a abrirlo, porque Sí, yo creo que está soy muy incapaz. difícil Está súper duro. de abrir esto. Gracias. Pero es una cosa que seguramente te va a hacer mucha ilusión. No sé qué hacer, si abrir primero esto o esto. No. Abre primero esto. Esto es una camiseta de Cristiano Ronaldo que todos los jugadores del Real Madrid han firmado especialmente para ti. Vaya. Gracias. Gracias a ti y gracias por darnos esa sonrisa que nos ayuda a vivir a todos un poco. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Well, hard times here, baby, hard times everywhere I go. Lord, hard times here, baby, hard times everywhere